Volvió a intervenir anoche el presidente Donald Trump en el proceso electoral de Colombia. Pasadas las 9 de la noche, cuando el presidente Trump emitió otro mensaje de apoyo, votando a los colombianos, pidiendo a los colombianos votar por Abelardo de la Espriella, diciendo que él no va a decepcionar, prometiendo que va a haber un clima de colaboración, de apoyo total a Estados Unidos y llamando marxista de la izquierda radical a Iván Cepeda. Es tercer mensaje en esta campaña electoral del presidente de los Estados Unidos. Desde Washington, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Acababa de sonar el himno nacional de la Selección Colombia en el imponente Estadio Azteca cuando el presidente Donald Trump, en pleno viaje de regreso, montado en el avión hacia Washington tras su participación en el G7 en Francia, escribía un nuevo mensaje, el tercero, no solo expresando su respaldo por Abelardo de la Espriella, sino pidiéndonos a los colombianos que votemos por él, recordando que el resultado de la elección será muy importante para el futuro de la relación con los Estados Unidos, que el Tigre es un líder fuerte, duro e inteligente y que tendrá el respaldo total y toda la fuerza de los Estados Unidos, que se enfrenta a un, abro comillas, marxista radical de izquierda, así como lo dijo en las otras dos ocasiones. Salgan y voten por el Tigre Abelardo de la Espriella. Así cierra su mensaje el presidente de los Estados Unidos. Una nueva interferencia en nuestras elecciones o intervención que está generando el rechazo de un grupo de congresistas demócratas. Alrededor de 13 enviaron una carta a Marco Rubio quejándose por las constantes metidas del presidente Trump en nuestra elección en favor de Abelardo de la Espriella. E incluso cuestionan al candidato por su pasado y entonces cercanía con Alex Saab y piden que se le investigue en los Estados Unidos. Entre tanto, el gobierno colombiano sigue enfocado y sigue expresando sus quejas por el caso de Beto Coral, del influenciador, el activista de izquierda, quien se mantendrá detenido mientras se procesa su expulsión. Eso es lo que nos dijo un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional en un pronunciamiento que dice, abro comillas, el 16 de junio, ICE arrestó a Franklin Humberto Coral Garrido, un inmigrante indocumentado de Colombia. Coral Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1-B2. Esa es la visa de turista, que le permitía permanecer en el país durante 6 meses. En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa durante 10 años. Permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de los procedimientos de expulsión, cierro comillas. Dice este pronunciamiento que no menciona por ningún lado el activismo político de Beto o su solicitud de asilo. Pues en las últimas horas, en las redes de Beto Coral, su hijo compartió un video junto a su perrito, el mismo que estaba cuando fue detenido su padre, pidiéndole a los seguidores de Beto que ayuden a financiar la defensa de su padre y compartiendo un enlace para recaudar fondos. Mi nombre es Juan Manuel Coral Camacho, soy el hijo de Beto Coral. Ayer mi papá fue parado por ICE y como ustedes se imaginan fue uno de los momentos más difíciles para mí y mi familia. Para muchas personas mi papá es una figura pública, pero mucho antes que todo es mi papá. Quiero que estés de acuerdo con él, estoy pidiendo que estés de acuerdo con la dignidad y la libertad de un ser humano. Mi papá enfrenta un proceso migratorio y necesitamos ayuda con los gastos de su defensa. Gracias por acompañarnos y mantener a mi papá en sus pensamientos y sus oraciones. Ese era el mensaje, el llamado del hijo de Beto Coral. A propósito de llamados, ha habido otros llamados aquí en Estados Unidos de organizaciones como WOLA, advirtiendo que temen que si Beto regresa a Colombia puede enfrentar un riesgo significativo por amenazas en contra de su vida. Néstor. Juan Camilo, gracias. 5 de la mañana, 17 minutos. Y para el presidente Petro, la detención de este señor activista, tan de su partido político Beto Coral, ha sido un golpe del que ha tomado nota y está amenazando a Bernie Moreno, que puso un mensaje ayer vía redes sociales y que viene a ser observador en las elecciones del próximo domingo. El presidente Petro estuvo en Medellín en las últimas horas y en un discurso en la Universidad de Antioquia, no solo hablando de política, que lo tiene prohibido, también defendiendo públicamente a Beto Coral. Que traspasan a fondos con los que están financiando la campaña negra, pero ya no por la piel, sino oscura, que está inundando los hogares de Colombia con brutalidad. Nos están embruteciendo con dinero, con miedo y con mentira. Por eso apresaron a Beto,
para que tengamos miedo. Por eso publican listas de exterminio con mi nombre encabezando, de simplemente gente que piensa diferente. En este discurso el presidente, a pesar de que hay una tutela que le prohibió al presidente Gustavo Petro participar en asuntos políticos, utilizar los discursos públicos en esta campaña electoral, el presidente Petro desde Medellín, ayer en la tarde, volvió a hablar sin mencionarlo de Abelardo de la Espriella y de la campaña electoral. Yo le voy a decir al señor Abelardo que me atacó personalmente y que no me venga un juez a censurar, porque tengo el derecho fundamental de la Constitución de defender mi buen nombre y de denunciar el crimen. Entonces dice en video, en su propia voz, que yo odio a Colombia y le tengo que decir en su propia cara al que ama a Estados Unidos y a su gobierno. Y en redes sociales el presidente ha publicado más de 6 mensajes sobre el caso de Beto Coral. Uno de ellos, amenazando con que podría tomar alguna repercusión. Bernie Moreno, que es un senador colombo-americano del Partido Republicano, muy cercano al presidente Trump, que viene para las elecciones del próximo domingo. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Buenos días. El presidente Gustavo Petro publicó en las últimas horas 6 trinos en la red social X sobre el caso del activista Beto Coral, a quien se refirió como perseguido político y reiteró total respaldo. En sus mensajes señaló que Beto ha sido denunciante de un presunto violador sexual, amigo íntimo de un candidato presidencial en Colombia, ciudadano de los Estados Unidos y residente en el estado de la Florida. Está haciendo una mención directa al abogado Guillermo Rodríguez, a quien atribuyó amenazas contra el activista Beto Coral, entre ellas la afirmación de que amenazó con entregar el cuerpo desmembrado de este activista político. Eso en este mensaje bastante incendiario del presidente de la República en las últimas horas. El presidente Petro indicó que Coral cuenta con asilo político en los Estados Unidos, otorgado para proteger su vida, y afirmó que es un perseguido político por ser periodista y expresar sus opiniones diferentes al candidato, con amigos poderosos ligados al narcotráfico, al genocidio en Gaza y a la extrema derecha en el estado de la Florida. También el presidente rechazó las versiones sobre un posible proceso por espionaje, al señalar que no realiza espionaje sobre ningún país del mundo, y sostuvo que por supuesto no es espía y que es un periodista. En otro mensaje muy polémico, dirigido esta vez al senador Bernie Moreno, el presidente advirtió que tomará decisiones si continúan las expresiones contra colombianos en el exterior, en el caso particular de Beto Coral, y señaló lo siguiente, abro comillas: si se expresa contra los colombianos en el exterior, tomaré mis decisiones, en alusión a Bernie Moreno, que será veedor de las elecciones de la segunda vuelta presidencial de este fin de semana, Néstor. Gracias, Javier. El caso de Beto Coral ha sido importante en las últimas horas en la política colombiana, porque este señor ha sido un insultador profesional de todo el que no es petrista y se ha dedicado a atacar, a alimentar esas bodegas tan vehementes, tan beligerantes del petrismo, y ha violado, en desarrollo de su solicitud de asilo político en Estados Unidos, ha violado la neutralidad que le impone ese asilo, y ha participado en marchas anti-Trump, y ha promovido la bandera pro-palestina, por supuesto haciendo política. De hecho, fue candidato al Congreso en las elecciones pasadas. El presidente Donald Trump lo critica el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dice que los ciudadanos deben votar en plena libertad. Colombia, que no está en la lista de aliados, no los que considera el Departamento de Estado, se volvió importante para el presidente Trump, que se mete de frente en esta campaña política, expresando respaldo total, no es usual esto, a un candidato que no ha ganado todavía, Abelardo de la Espriella. Lo usual es que felicitan después de que gane, no en vísperas de la segunda vuelta. Son las 5 de la mañana, 13 minutos. Este respaldo de Trump es la gran noticia política de esta mañana en Colombia. Desde Washington, Juan Camilo Merlano.
Néstor, buenos días. Y pasó lo que muchos temían, pero lo que muchos otros esperaban ansiosamente. El presidente Donald Trump sacudió nuestra campaña presidencial con una publicación anoche en la que expresó su completo y total respaldo a Abelardo del Espriella de cara a la segunda vuelta el 21 de junio. Un hecho inusual en la política de los Estados Unidos, pero habitual en el mundo del trumpismo, con un mandatario que suele adherirse a candidaturas en todo el planeta. Ahora es el turno de Colombia. El tigre, escribió el presidente Trump. Abelardo del Espriella, un líder inteligente, fuerte y tenaz por su contundente victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente y los ama, al igual que yo, a los Estados Unidos. Como presidente, Abelardo tendría un éxito rotundo al liderar a Colombia para impulsar la economía, crear empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y las drogas y restaurar el orden público, escribía el presidente Trump, quien no solo lanzó flores a Abelardo, sino que descalificó al candidato del presidente Gustavo Petro, Iván Cepeda, a quien no mencionó por nombre propio, sino de la siguiente manera, abro comillas: Abelardo se enfrentará a un marxista de izquierda radical en la segunda vuelta el 21 de junio. Los resultados de estas elecciones son cruciales para el futuro de Colombia y su relación con los Estados Unidos. Debido a sus grandes logros y su apoyo político personal, es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total. El tigre Abelardo del Espriella no le deparará al maravilloso pueblo colombiano, escribía el presidente Donald Trump, no defraudará al maravilloso pueblo colombiano. Así cerró su mensaje el presidente de los Estados Unidos, quien, como ya decíamos, durante este segundo mandato ha acostumbrado a expresar su apoyo a candidatos en el extranjero que son de sus afectos. En el caso de nuestra región ocurrió, por ejemplo, en Argentina con el partido de Javier Milei y en Honduras con el candidato Tito Asfura. En esos dos casos salió bien porque pues tanto el partido de Milei como el candidato Tito Asfura, también conocido como Papi a la Orden, ganaron sus elecciones. Y sumados a esos países, el presidente Trump también tiene otros gobiernos que considera aliados en América Latina, parte de un bloque de naciones lideradas por mandatarios de derecha, un bloque sobre el que precisamente se refirió ayer el secretario de Estado Marco Rubio en una audiencia ante el Senado, quien destacó las naciones aliadas de los Estados Unidos y dejó por fuera a Colombia. Ahora tenemos en este hemisferio una coalición de países aliados, más de una docena, que están alineados en trabajar no solo en los asuntos de seguridad que tenemos en común, sino nuestra prosperidad económica, que van de la mano. Es una historia asombrosa, básicamente, aparte de Nicaragua, aparte de Cuba, obviamente Venezuela, que tiene retos, por supuesto Brasil, que está en un ciclo electoral, y hasta cierto punto el actual gobierno en Colombia. Al menos el presidente actual ha sido problemático, pero aparte de eso, todos tenemos un bloque de aliados en la región, decía el secretario de Estado Marco Rubio. Ya está claro que Estados Unidos quiere que gane Abelardo del Espriella. La gran interrogante ahora es si la entrada de Donald Trump en la campaña en Colombia ayudará al tigre a lograrlo, Néstor. Sí, no necesariamente es ayuda. Gracias, Juan Camilo. Ahora, le están haciendo al presidente Gustavo Petro desde Estados Unidos lo mismo que ha hecho el presidente Petro en tantos países del mundo, en cuyas elecciones se ha metido. Se metió en el proceso electoral en Perú, en Ecuador, en Argentina, inclusive en Estados Unidos, en elecciones regionales o en elecciones nacionales. El presidente Petro, que no suele ser muy respetuoso de otros países, le está aplicando la misma dosis el presidente Donald Trump. El presidente Petro, notificado del apoyo de Trump anoche, le da una entrevista a su canal RTBC, convertido en la plataforma oficial del gobierno, diciendo que Trump lo traicionó. Primero, pues traiciona el acuerdo que hizo conmigo en mi conversación personal, que no era intervenir en Colombia. Me amenazó con misiles, yo fui a hablar, creo que salimos de amigos. Debe dejar al pueblo colombiano libre de votar, de escoger, pero eso de estar humillando a los pueblos, echándoles misiles, amenazando militarmente, acabando con el derecho internacional humanitario. Yo iba a ir al Consejo de Seguridad a recibir la presidencia del Consejo de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. Me pusieron condiciones.
que no puedo hablar en una universidad, que no puedo hablar con el alcalde de Nueva York, el señor Bernie Moreno, que no es colombiano. Entonces, a condicionar, no ha dicho ni pío sobre el fraude. ¿Por qué? ¿No tienen los aparatos para saberlo? Como nosotros sí lo sabemos. No ha dicho ni pío sobre el fraude, pues la verdad es que no hubo fraude. El presidente Petro, que está siendo testigo porque él también se metió y otros países, Estados Unidos no es el único. De hecho, la presidenta Sheinbaum de México había dicho ayer, comprándole la tesis al presidente Petro, metiéndose en asuntos colombianos, que aquí hubo fraude. Así que estamos aquí en un escenario en el que todo el mundo, inclusive el presidente Petro, se meten en asuntos internacionales. Se perdieron formas diplomáticas desde hace rato. Anoche estaba en entrevista con la revista Semana el candidato Abelardo de la Espriella hablando sobre el sorpresivo y frontal apoyo del presidente Trump desde Washington. Con un gran agradecimiento y muy honrado por el apoyo decidido del presidente Trump y de todo su gobierno, un gobierno con el que tengo muy buenas relaciones, además de hace muchos años, y es fundamental entender que los Estados Unidos de Norteamérica son determinantes para combatir el crimen, el narcoterrorismo y poder liberar a Colombia de una buena vez de tanto dolor y de tanta violencia. Y como era previsible, el apoyo del presidente Trump de frente al candidato Abelardo de la Espriella ha desatado batallas en redes sociales, en donde hay toda clase de posiciones políticas, diferentes enfrentamientos e interpretaciones alrededor del efecto que puede tener este apoyo. Javier Segura. Hola Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues efectivamente hay muchas reacciones alrededor del mensaje de apoyo expresado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Abelardo de la Espriella, y eso provocó una fuerte reacción en Colombia. Desde el gobierno Petro y sectores afines al progresismo, la publicación de Trump fue interpretada como una injerencia en asuntos internos del país. A través de X, el presidente Gustavo Petro respondió con un llamado a la defensa de la soberanía nacional. Dijo lo siguiente: cuando un país interviene en las decisiones de otro país, muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie. Las críticas también llegaron desde dirigentes cercanos al gobierno. El exgobernador Camilo Romero calificó el pronunciamiento como una intromisión en la política colombiana y señaló que las relaciones bilaterales no pueden estar condicionadas por el resultado de las elecciones. A su vez, la exministra de Salud, Carolina Corcho, consideró que el respaldo de Trump constituye un acto de injerencia en una decisión que corresponde exclusivamente a los colombianos y además de esto convocó a defender la soberanía nacional para la segunda vuelta presidencial. Y en la misma línea, la congresista Isabel Zuleta cuestionó lo que considera una doble vara frente a las opiniones de mandatarios extranjeros como Daniel Noboa, Javier Milei, José Antonio Kats, presidente de Chile, sobre la política colombiana y defendió el derecho del país a debatir sus asuntos internos. La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, también reaccionó al mensaje de Trump. A través de X cuestionó la cercanía política entre el presidente estadounidense y Abelardo de la Espriella. El defensor de la mafia es además la marioneta del trumpismo, no solo porque es una copia payasesca de la estrategia electoral trumpista, sino porque es chantajeable con el dossier de toda la mafia que ha defendido, empezando por Alex Saab. Fue lo que indicó la exalcaldesa y exaspirante a la presidencia, Claudia López. Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia respondió al presidente Petro y sostuvo que la principal amenaza para la soberanía nacional proviene de las estructuras criminales fortalecidas, según ella, por la política de paz total. Brillan por su silencio a esta hora Iván Cepeda y su fórmula Aida Quilcue, Néstor. Que seguramente van a salir a criticar, por supuesto, a Donald Trump, porque el mensaje de Trump es en favor de la Espriella y en contra de lo que Trump llama el candidato de la extrema marxista en Colombia. No lo menciona, pero por supuesto se refiere a Iván Cepeda. El presidente Petro, 72 horas después del cierre de las urnas, sigue con la teoría de que aquí hubo fraude en el conteo y en el escrutinio, y mostró supuestamente un Excel, supuestamente, en el que se ve que 5.300 mesas en Colombia tienen más sufragantes que los que se podrían físicamente. Caterina Ávila.
Néstor, buenos días. Aunque observadores nacionales e internacionales, autoridades electorales e incluso el propio candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, han señalado que no existen evidencias de un fraude en la primera vuelta presidencial, el presidente Gustavo Petro insiste en que cuenta con información que demostraría, según él, irregularidades en el proceso y asegura también que está dispuesto a entregarlas a las autoridades. Según el mandatario, la registraduría se negó a entregar el código fuente del software electoral, una decisión que a su juicio afecta la transparencia del proceso. Además, sostuvo que ese sistema fue modificado 2 veces el 26 de mayo de este año, pese a que se había informado que no podía ser alterado durante el periodo previo a las elecciones. El mandatario también aseguró a través de su cuenta de X que esos cambios afectaron el censo electoral, así como el número de puestos y mesas de votación. Según sus datos, el censo pasó de 41.421.973 a 42.307.373 ciudadanos, una diferencia de 885.409 cédulas. También afirmó que los puestos de votación aumentaron y que hubo 5.300 mesas atípicas, señalando que registraron más de 300 votos durante la jornada electoral y que en algunas incluso había alcanzado los 700 sufragios. El presidente compartió una tabla en la que muestra los votos de algunas oficinas consulados, por ejemplo, en Estados Unidos, pero también puestos en Medellín y Cali. Finalmente, solicitó al registrador nacional revisar esas mesas y verificar que los votantes registrados hagan parte del censo oficial. También advirtió que si esa revisión no se realiza antes de concluir los escrutinios, el asunto deberá ser resuelto por la justicia. Caterina Ávila, Blue Radio. Es que la justicia ya decidió, la justicia ya participó. Los que hacen el escrutinio son jueces. El presidente de la República, para estos efectos, la verdad, es un ciudadano más que no tiene capacidad ni de impugnar los resultados electorales, tiene los mismos derechos o deberes que cualquier otro colombiano. El presidente Petro está en ello. La verdad es que no presenta pruebas. Ese Excel que mostró que tiene unos datos de unas mesas, especialmente en el exterior, no prueba absolutamente nada. Por el otro lado, las autoridades electorales, los observadores internacionales están haciendo esfuerzos por demostrar que todo salió bien. Ni siquiera Iván Cepeda está en la teoría de cuestionar los resultados de las elecciones del domingo pasado. Hablando de política, la Procuraduría anuncia investigación contra embajadores, 7 del actual gobierno, que participaron en política. Kalila Peña. Néstor, buenos días. Sigue aumentando la lista de funcionarios del gobierno nacional investigados por la Procuraduría por presunta participación indebida en política, esta vez contra 7 embajadores de Colombia, específicamente contra Luis Ernesto Vargas, Milton Hernández, José Roberto Acosta, Luis Fernando Medina, Jennifer María Sindey Mojica, Daniel Ernesto Prado y Elizabeth García Carrillo, a 3 días de la segunda vuelta presidencial. El proceso se originó tras una queja ciudadana presentada por Eduardo Andrés Mestre, quien señaló que los diplomáticos habrían utilizado sus redes sociales de Instagram y X para realizar publicaciones o réplicas con muestras de apoyo a un candidato a la presidencia de la República. El procurador delegado José Rodrigo Vargas del Campo determinó que por el momento no existen los requisitos legales para ordenar la suspensión provisional de los implicados, aunque advirtió que la medida podría tomarse si la conducta continúa. Los funcionarios tendrán el derecho de rendir versión libre dentro de la investigación, la cual se suma a un proceso previo abierto por el ente de control contra la embajadora de Haití, Vilma Velázquez, por declaraciones públicas a favor del candidato Iván Cepeda. Kalila Peña, Blue Radio. Kalila, gracias. Estamos apenas a 3 días de las elecciones de segunda vuelta. Dice el ministro del Interior que el gobierno reconocerá el resultado de las elecciones con condiciones. Es el ministro de la Política. El gobierno, el presidente Petro, sigue sin reconocer el triunfo de Abelardo de la Espriella. Han pasado ya casi 3 semanas. Hablando en el ambiente caldeado de las elecciones, el ministro Armando Benedetti. Están llamando a hacer algún tipo de amenaza o de presagios apocalípticos de qué pasa o qué no sucede en la democracia o qué sucede el día de elección. Lo que es claro es que hay unas instituciones fuertes. El Ministerio del Interior ha servido para articular con la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral,
la registraduría, etcétera. Hemos hecho una articulación impresionante para que quede nítida la voluntad popular. Si queda nítida la voluntad popular, el gobierno claro que tiene que reconocer esa voluntad popular. Es un anticipo de que podrían reconocer las elecciones. ¿Qué es lo que le están pidiendo al gobierno, al presidente Petro, todas las instituciones? Las CIAs, la Procuraduría, la Contraloría, la Registraduría, las Cortes. El procurador Gregorio El Hash. Los que dicen que si no sale un resultado como ellos esperan, entonces Colombia no tiene derecho a seguir en normalidad. Pues van a tener, y yo sé, y a eso los invito, que todos los que estamos aquí nos convirtamos desde ahora en los extinguidores, en los apagadores de cualquier intento de incendiar el resultado electoral. No hay derecho, nadie tiene derecho a arrebatarle a los colombianos el derecho sagrado a constituir sus instituciones, sea cualquiera el resultado. Es una buena frase del procurador. Así como hay incendiarios y pirómanos, también deberíamos ser los demás quienes apagamos el incendio. En la misma tónica, entes de control pidiendo respetar los resultados electorales, el contralor Carlos Hernán Rodríguez. Y quiero realizar este llamado de atención de verdad con contundencia. No es posible de que se vaya a señalar desde antes de un resultado electoral de que aquí va a haber un incendio, de que aquí van a haber una serie de dificultades y que este país se va a incendiar. Aquí con la ayuda de ustedes. Y el registrador Hernán Penagos. Elegir un presidente es muy importante, pero no tan importante para que la ciudadanía se agreda, no tan importante para que la ciudadanía se maltrate, no tan importante para que los familiares dejen de comunicarse, no tan importante para que semejantes se traten de manera tan agresiva. O sea, un presidente es muy importante, pero créanme que no justifica ningún maltrato ni ninguna agresión. Al final el lunes tendremos que salir todos a cumplir nuestras tareas y nuestros deberes. Y unas elecciones no es la lucha de unos contra otros. Son las 5 de la mañana aquí, todas las instituciones pidiéndole a los actores políticos, al gobierno, a los activistas políticos que no amenacen con incendiar el país. A propósito de incendios en el mundo, se apagó uno en el Palacio de Versalles, en el histórico Palacio de Versalles. En París, el presidente Donald Trump firmó el acuerdo para poner fin a la guerra de Estados Unidos con Irán. Una buena noticia que amplía desde Europa Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad es que el presidente Donald Trump acudió a Francia a la cumbre del G7 y no tenía previsto quedarse a cenar en Francia, pero el presidente Macron lo invitó a una cena a Versalles y fue lo que no pudo negarse el presidente Donald Trump. Y ahí aprovechó en el propio Palacio de Versalles, el mismo palacio donde se firmó la independencia de Estados Unidos, Néstor, fue donde el presidente Donald Trump firmó ese memorando. Los otros presidentes del G7, los mandatarios del G7, lo aplaudieron así. Mientras él, como hace en la Casa Blanca, mostraba el papel firmado con un plumón, como hace normalmente. Ese es un memorando de entendimiento con Irán, un acuerdo para negociar el fin de la guerra en los próximos 60 días. Y ahí se plantean varias cosas. Se plantea el fin de los combates en todos los frentes, incluido el Líbano, también la apertura inmediata del estrecho de Hormuz y un fondo de $300.000 millones para la reconstrucción de Irán. El presidente no dio una conferencia de prensa de esto, pero al salir del Palacio de Versalles, el presidente Trump, antes de subirse a su vehículo para ya retornar a Estados Unidos, le decía hacia la prensa lo que había firmado. Dice, está firmado en Versalles. También llegó la confirmación por la parte iraní. El presidente Pezeshkian de Irán también firmó el acuerdo. Y la verdad es que por primera vez ahí supimos a ciencia cierta cuáles eran esos 14 puntos que incluye. Y llamó la atención porque por primera vez Estados Unidos ha aceptado que un organismo de Naciones Unidas participe en este control de las armas nucleares en Irán, que va a ser la Agencia Internacional de Energía de Naciones Unidas, a cuya cabeza está Mariano Grossi, que es el argentino que también está postulando para ser secretario general de Naciones Unidas. Así explicaba la felicidad que tenía por el acuerdo firmado y dice que ahora empiezan los trabajos técnicos.
I think it's good that the memorandum is there, and now the technical work starts. Sí, eso es lo que decía Mariano Grossi, Néstor. Y por último, solo decir que ahora falta que Benjamín Netanyahu acepte retirar las tropas israelíes del Líbano para que siga adelante este acuerdo. Néstor.